De eso y otros temas con José Luis Gargurevich, ex viceministro de Gestión Institucional del Minedu. Bienvenido. Gracias, Patricia. ¿Cómo estás? Bueno, la SUNEDU ya nos ha dado algunos parámetros a lo largo de los últimos años para establecer esas condiciones mínimas de calidad. ¿Cuáles son estas condiciones que frecuentemente se incumplen? Dentro del marco de las condiciones básicas de calidad, normalmente las más incumplidas son las que tienen que ver con infraestructura, es decir, creación de laboratorios, de módulos, de aulas, de espacios educativos suficientes, pero también con términos de contratación de docentes, porque hay que cumplir un porcentaje de contratación ordinaria de docentes, pero también de investigadores. Y eso implica perfiles, implica recursos, ¿verdad? Que usualmente es difícil a las universidades cumplirlo, ¿no? Y también en términos de transparencia, las universidades tienen que publicar permanentemente sus propuestas curriculares, sus planes de evaluación, sus planes de gestión, ¿no? ¿Los estándares se están cumpliendo? Porque hay muchas medidas que nos permiten analizar que se le saca la vuelta a la norma. El sistema estuvo hecho para que tu mayor esfuerzo estuviera dado cuando te iban a emitir el licenciamiento. Hoy por hoy entramos en una nueva etapa del aseguramiento de la calidad, porque ahora las universidades van a ser fiscalizadas y supervisadas durante sus actividades, ¿no? Lo que ha pasado ahora con la UPAL, por ejemplo, es un ejemplo de esta nueva etapa. Las universidades van a tener que ser supervisadas de si están cumpliendo, por ejemplo, con la contratación de investigadores. La UPAL tenía que contratar 7 investigadores, contrató 1 en los últimos 2 o 3 años. Tienes que asegurar, por ejemplo, la continuidad de los servicios. La UPAL desde el 2024, a mitad del 2024, incumplió y cerró actividades y dejó afectado a 1000 estudiantes por lo menos que estaban contratados, matriculados. Y los docentes tampoco se le pagaron, entonces también renunciaron. Se afectó el servicio. Quiere decir que esta nueva etapa del aseguramiento de la calidad va a ser interesante para asegurar con lo que tú dices, si las universidades que obtuvieron licenciamiento siguen cumpliendo con esas condiciones básicas todavía o no. Ahora, claro, se les pone un tope, pero requiere inversión para mejorar. Entendemos que las nacionales tienen sí un soporte, un acompañamiento a nivel de presupuesto, pero cuando la universidad renuncia a tener estas condiciones mínimas, quiere decir que, discúlpame el término, pero el negocio se cayó, porque muchas veces se ve como eso, como un negocio educativo. Sí, pero también puede ser todo lo contrario, Patricia, porque en realidad cuando esta nueva ley del Congreso hace que el licenciamiento sea permanente y ya no requieras muchas veces ir aprobándolo en diferentes etapas, en realidad matas el incentivo del Estado de seguir invirtiendo en la universidad pública. La universidad pública es la que menos recursos va a tener ahora para poder mejorar sus condiciones. Mira, San Marcos hace unos meses nomás estaba en emergencia en términos de presupuesto. Y la universidad privada es cierto que ha tenido experiencias de malos negocios, ¿verdad? De negocios de estafa, que son las que se fueron, digamos, en la etapa de la reforma universitaria, pero también es la universidad privada la que muchas veces invierte en su propia calidad porque quiere acreditarse, por ejemplo. Si la acreditación fuera un buen gancho, ¿no? Un buen incentivo para fomentar la calidad, ahí tú verías cómo la calidad podría subir también en términos de la universidad privada, ¿no? Entramos a un círculo de competencia, de estándar, de mejora, así es, de reconocimiento público, que también es importante. En términos reputacionales, una universidad quiere ser la mejor, quiere tener egresados que tengan, ¿no?, buenos puestos, que hayan podido desarrollar en el territorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa competencia es saludable, sana, y la universidad pública hoy está más bien detrás de esa valla, porque no va a tener ningún incentivo el Estado para seguir financiándola. Ahí, digamos, el peligro, ¿no? Visto en otros términos, ¿el licenciamiento permanente ha sido un error en medio de este incentivo? El licenciamiento permanente sin condición mata los incentivos para la calidad. Un licenciamiento permanente, pero condicionado a la acreditación, hubiera creado un nuevo gancho, ¿no? Yo entonces ya tengo licenciamiento, pero para que tú me sigas dando recursos, yo tengo que acreditarme, llegar a un segundo, a un tercer peldaño de la calidad. Y a eso no se hizo. Se hizo sin condición, ¿no? Ese es el error del licenciamiento permanente. Pudo haber sido una buena herramienta, pero la hicieron incondicional. Y por lo tanto mataron cualquier incentivo para crecer. 21 nuevas universidades nacionales en 15 regiones, si lo vemos por acceso, cerrar brechas, como mencionaba el congresista Montalvo, autor, podríamos saludarlo, pero el detalle es la calidad. ¿Qué nos aseguran o qué no nos aseguran estas 21 universidades si van a estar dentro del grueso del presupuesto asignado? Es una medida irresponsable del Congreso.
sin recursos, sin que el Ejecutivo tampoco se haya pronunciado al respecto para asegurar que va a haber un presupuesto para las 21, que son 40 en realidad, Patricia, en los últimos 3 años, y muchas veces sin una planificación de la demanda, porque tú puedes crear universidad provincial, universidad distrital, con la promesa de que va a acercar educación a las personas, pero si tú tienes como hoy en Puno va a haber 8 universidades, ¿no? 8 universidades públicas van a poder tener las mismas condiciones de calidad para asegurar programas, oferta, para que encuentren demanda laboral en Puno o en regiones adyacentes, pues no. Entonces, el Ejecutivo ha renunciado a planificar la educación, que es el que debería haber dado una opinión técnica de decir no estamos de acuerdo, observamos esa ley. Silencio por parte del MEF, silencio por parte del Ministerio de Educación, no es una complicidad entre ambos poderes. Ahora es peligroso porque los nuevos estándares y las nuevas posibilidades para las ya existentes se van a recortar totalmente. Eso quiere decir que el presupuesto ahora se va a redistribuir. Tal cual, de la misma bolsa de recursos que antes financiaba una universidad regional y que pudo haber invertido más bien en crear filiales, en crear programas pertinentes a zonas, digamos, más locales, ahora esa misma bolsa va a tener que ser redistribuida entre 4 o 5 universidades por crearse. Ahora, ¿qué implica, por ejemplo, el tener esta baja planificación? Porque mucho se habla de las expectativas laborales, mucho se habla de los nuevos profesionales que demanda la sociedad, sin embargo el grueso de las carreras siguen siendo las mismas. Básicamente el tenor a nivel de derecho, educación, incluso comunicaciones y algunas ingenierías básicas siguen dominando las materias. Correcto. Y además tú verás que en las estadísticas no hay más del 30 o 40% de egresados de universidad que encuentran una demanda laboral real. Quiere decir que en realidad las carreras técnicas, las carreras de los institutos tecnológicos, por ejemplo, pueden ser mucho más llamadas, digamos, a encontrar puestos de trabajo, pero donde no estamos poniendo los reflectores ni los recursos. Por eso es que la planificación es importante. Un Ministerio de Educación capaz de decir, en ese territorio, en ese departamento necesito 3 institutos tecnológicos, necesito un instituto pedagógico, una universidad, y así yo planifico una oferta de manera ordenada. Eso pasa en todo el mundo. Ahora es responsabilidad compartida, ¿no? Legisla el Congreso, pero ¿qué más puede hacer el Minedu? La tarea también de SUNEDU a nivel de las nuevas universidades que se crean. Yo lo que creo es que en un terreno político es importante que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo se pronuncie. El legislativo puede presionar y puede insistir con una ley, pero es el Ejecutivo el que garantiza derechos desde el rol rector de la educación. Y el ministro ha debido salir a decir, no estamos de acuerdo con esta irresponsabilidad, no vamos a tener recursos ni capacidades para crear universidades. El silencio, creo yo, es el error político que tiene el Ejecutivo sobre esto. Entonces hay una complicidad intencionada. El legislativo lo hace irresponsablemente y el Ejecutivo también, ¿no? No se dijo nada. Nada. Simplemente fue el cierre de la legislatura en plena madrugada, porque fue casi al término. Y antes, Patricia, cuando han creado otras universidades, la presidenta ha hecho anuncios públicos, ha hecho eventos públicos con alcaldes felicitando la creación. Quiere decir que en esos eventos lo que hacía era incentivar que hubiera más iniciativas legislativas como esta, ¿no? Hay estándares, por lo menos, que deben prevalecer, pero no se hacen. A nivel de SUNEDU, se ha criticado mucho, para volver al tema, el quiebre de la reforma universitaria. Sí. ¿Estos retrocesos nos han generado ya un estancamiento o hay posibilidad de nueva reforma? Hay posibilidades siempre de nueva reforma ¿Y de qué depende? Creo que la debilidad que la SUNEDU ha ido mostrando en los meses anteriores, por ejemplo, con decisiones como la que han tomado sobre el UPAL, yo creo que nos generan una nueva esperanza, no ingenua, pero una esperanza de que quizás en el tablero de las malas decisiones en educación, yo cuando veo una que beneficia a los estudiantes, pues me alegro. Esta decisión en particular creo que es un aviso a las universidades de decirles, hey, sigo siendo supervisor de la calidad, puedo ir a mirar si tú estás incumpliendo o no las condiciones y puedo cerrarte el licenciamiento. Ese es ¿la UPAL que queda en? La que queda en Chorrillos, ¿no? La Universidad Peruana Alemana, que acaba hace un par de días, acaban de cancelarle el licenciamiento. Es el primer caso, Patricia, de un licenciamiento cancelado por incumplimiento de condiciones básicas de calidad desde la ley de reforma universitaria. Ya estaba estipulado. Universidades privadas, ¿no? Universidades públicas o privadas, nadie había sido, ninguna licencia había sido cancelada
desde la ley universitaria por incumplimiento de condiciones básicas de calidad. Entonces, todas las denegatorias que se han dado es los que habían postulado el licenciamiento. Pero esta es la primera licenciada que ahora tiene una cancelación de su licencia, porque había afectado el servicio a los estudiantes. Esa creo que es una nueva SUNEDO. Si esa SUNEDO, esta promesa, digamos, se mantiene en el tiempo, podría ser una nueva etapa en el aseguramiento de la calidad seguramente. Esperemos. Tenemos otras 2 universidades, ¿no? Tenemos otras universidades que por el proceso de denegatoria de licenciamiento ya tenían que cerrar. Esas ya estaban planificadas de cerrar, ¿no? Las que están cerrando ahora, cerró Telesub, cerró San Andrés, han cerrado varias. Pero este caso en particular de Lupal es otro caso. Es un caso en donde una ya licenciada incumplió en el tiempo una condición básica de calidad y por lo tanto se le canceló la licencia. Estamos hablando de investigación, infraestructura, la contratación docente. ¿Qué otros aspectos se valoran en las condiciones mínimas? Por ejemplo, quebrar el servicio un ciclo entero, como ha hecho Lupal. No comunicar a sus estudiantes que por un problema financiero no podía asegurar servicios los siguientes ciclos. Una condición básica de calidad muy relevante es que tú asegures que tú puedes funcionar los siguientes 2 o 5 años. UPAL no tiene. Y dejó a los chicos en el aire, ¿no? Y sin comunicarles nada, total. Y los docentes renunciaron, qué sé yo, es un caos. Es el caos máximo que podría haber en una universidad, que tú estés estudiando y todo se quiebra a la mitad. Eso es lo que ha hecho Lupal. Padre, madre, que invierten, quizás también empeñan, ¿no? ¿no? Ahorros, aspiraciones. Para el próximo año, ¿las condiciones se evalúan en qué periodicidad? Porque para el próximo año podríamos tener un escenario casi similar. El sistema ha cambiado. Antes, cuando te daban el licenciamiento, te lo daban por lo menos 6 u 8 años, ¿no? Ahora, permanentemente podemos supervisar la calidad. SUNEDO en cualquier momento, con visitas inopinadas o por denuncias de los estudiantes o por denuncias de las familias, puede ir y puede encontrar un hallazgo de un incumplimiento y desde eso se abre un proceso instructivo a la universidad. Quiere decir que es un terreno interesante porque ya no está planificada la visita. Yo puedo ir en cualquier momento y observar un incumplimiento para sancionarlo. Eso es un buen punto. Es un buen punto. Buen punto. Esperamos que esas reformas continúen por el bien de la comunidad educativa. Señor José Luis Gargorevich, muy amable, gracias. Gracias a ti, Patricia. Ex viceministro de